Muy buenas, estamos en Cruce de Palabras. Hoy en la noche vamos a conversar con Silvia Ribeiro sobre la última encíclica papal Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Silvia Ribeiro es una defensora del ecologismo de los pobres desde hace muchos años, nacida en Uruguay, exilada política durante muchos años en Suecia, mexicana de corazón desde el año de 1999 y integrante del grupo ETC, Erosión, Tecnología, Concentración. Silvia, muchas gracias por estar hoy aquí en Cruce de Palabras. Gracias. Hola, buenas noches. Silvia, tú has participado en las dos reuniones que los movimientos populares han tenido con el Papa, tanto en el Vaticano como en Santa Cruz, Bolivia. ¿Cómo es que nacen estas iniciativas? ¿Qué sucedió en ellas? Bueno, primero hay una inquietud de parte del Papa desde que él asume de mantenerse en contacto con las bases, lo que él considera las bases en el mundo, los pobres y los pobres organizados. Y entonces él busca una relación con los movimientos sociales, pero los movimientos sociales a su vez, particularmente a partir de Argentina, donde él ya tenía relación con los cartoneros. ¿Movimientos sociales de todo el mundo, de América Latina? Él busca relación con movimientos sociales de todo el mundo, pero se dirige a América Latina porque de ahí viene y ahí ya tenía una relación, sobre todo con movimientos de economía popular, cartoneros, muy humildes en la Argentina, trabajadores desocupados, etcétera. Y entonces de ahí se comunica también con los trabajadores sin tierra en Brasil, con el MST, que es uno de los movimientos más grandes de América Latina. Que tiene más su origen en la pastoral rural en Brasil. Sí, tiene su origen en la Comisión Pastoral de la Tierra, que tiene que ver, digamos, tanto con la iglesia como con los temas del campo. Entonces, a partir de esto, estos movimientos se comunican con el Papa y entonces surge esta idea de hacer esta reunión. Surgen varios temas, desde los cultivos transgénicos hasta los problemas en el medio ambiente, etcétera. Y primero se les plantea hacer un seminario sobre los temas, pero finalmente mina en hacer un movimiento mundial, una reunión de movimientos a nivel mundial, de movimientos populares a nivel mundial. ¿En qué fecha es esto? Esto sucede en octubre del 2014. O sea, las reuniones otras fueron antes, ¿no? Las que nombré. Pero esto es en octubre del 2014 y sucede en el Vaticano. Participan en ese momento unas 250 personas, delegados y delegadas de la mayor parte de los países. ¿Jerarcas religiosos, sacerdotes? No, en absoluto. Eran gente que venía de los movimientos que luego se llaman de las 3T. De los movimientos de los que no tienen techo, sin techo, por techo, trabajo y tierra. Entonces son los campesinos. Trabajo, tierra y techo. Ahí Exacto. Se resume el sentido de este encuentro. Sí, y es de hecho, en el segundo encuentro, el propio Papa Francisco habla de las 3T. Cuando hablas del segundo encuentro ya te refieres al de Santa Cruz, en Bolivia. Perdón, me refiero al que sucede después en julio en Santa Cruz. Pero en este encuentro de octubre entonces se reúnen representantes de movimientos campesinos, de movimientos por vivienda y sin techo, de desocupados y sindicatos independientes y de economía popular, o sea, de gente autoorganizada en villas, en poblaciones, etc. De América Latina, por ejemplo, ¿quién participa en este Bueno, de América Latina participan estos movimientos que nombré de los sin tierra, los cartoneros. Los sin tierra, los cartoneros, la gente que lucha contra las represas, incluso también movimientos en contra de la minería, eso por la parte rural, pero también movimientos de sin techo y sindicatos independientes de Colombia, pero también de la India, de Filipinas, de África, de Estados Unidos. Movimientos cuyos dirigentes necesariamente no son creyentes. No. Y esto el Papa lo tiene muy claro, incluso lo repite en la encíclica. Él no está apelando a que la gente tiene que ser católica necesariamente, sino que dice, estamos hablando de problemas tan graves para todo el planeta,
de la casa común, justamente como después titula la encíclica, y estamos hablando de los 3 problemas principales que aquejan a la humanidad, que es la destrucción de la tierra y la falta de tierra, el que haya gente sin techo y sin trabajo, ¿no? Entonces, él dice, esto no tiene que ver con una religión, sino que tiene que ver con los problemas fundamentales que existen hoy en el mundo, y tanto en la encíclica como cuando se dirige a los movimientos, no lo hace en función de sus creencias, sino, sino que lo hace en función de decir, ustedes son los actores, dice, no solamente que están sufriendo estos problemas, sino los que están organizados y los están enfrentando. Tú estuviste en persona en los 2 encuentros. Estuve en persona en los 2 encuentros, y sí fueron muy fuertes desde el punto de vista no solo intelectual, sino también emocional, digamos, ¿no? En parte había una gran parte de la gente que estaba ahí, que eran gente católica y para los cuales tenía mucho significado, pero en general, digamos, había una mezcla de factores políticos muy importantes por la relevancia a nivel mundial de los temas que se estaba planteando y el hecho de que una autoridad de una, en este caso de la Iglesia, pero de una institución con tanta influencia global, se pusiera tan claramente del lado de los pobres y nombrara los problemas, y no solo nombrara los problemas. El Papa, desde la encíclica y ya desde el encuentro en octubre, siempre habló también de las causas y jamás... De los pobres y sus causas. Sí, y entonces él habla, dice, estamos ante un problema gravísimo de destrucción del planeta, pero además eso tiene causas. Son una minoría que está expresada por el control a través de las empresas transnacionales, por el control, por la codicia del dinero y por la búsqueda del capital, y esta minoría le está imponiendo la destrucción del planeta, la pobreza y la miseria al resto. O sea, está haciendo una crítica del capitalismo, aunque no lo mencione por su nombre. Él nunca, no dice estoy haciendo una crítica del capitalismo, pero queda sumamente claro en todos sus discursos. Sí fue, por ejemplo, muy explícito en la segunda reunión en Santa Cruz, en donde no solamente habla de la codicia del dinero, de las transnacionales, incluso él critica en la encíclica lo que llama la tecnología que usa el capitalismo también. Además de todo eso, él habla y dice, y esto no solo se manifiesta en injusticias a nivel de la cantidad de pobres que hay en el mundo, sino también entre países, y nombra con todas sus palabras, dice, y un instrumento para ello son los tratados de libre comercio, que no son de libre comercio, sino que son tratados para que algunos países en donde estas empresas y estas minorías que tienen el poder económico y están sojuzgando a los demás y explotando el planeta, pueden además explotar países enteros, ¿no? O sea, una crítica entonces no solo a la codicia, no solo a la destrucción del medio ambiente, sino también a instrumentos como los tratados de libre comercio que han creado este clima de desigualdad y de explotación del mundo y sus recursos naturales. Claro, definitivamente. Entonces, él entre el primer encuentro y el segundo sale publicada la encíclica. Déjame hacerte una pregunta antes de ir a la encíclica como tal, pero esta pregunta te la vamos a hacer, si te parece bien, cuando regresemos de un pequeño corte. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en muy breves instantes aquí en Cruce de Palabras. Sigan con nosotros. Volvemos a Cruce de Palabras. Estamos conversando con la promotora del ecologismo de los pobres, Silvia Ribeiro, sobre la última encíclica papal. Silvia, te quería hacer yo la pregunta antes del corte de cuál fue la dinámica de esta reunión en el Vaticano. ¿Quién hablaba? ¿Quién respondía? ¿El Papa estuvo presente durante todo el encuentro? ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, la reunión en el Vaticano fue precedida por una reunión de 3 días de solamente los movimientos y también muchos agentes pastorales de base, absolutamente de base de todo el mundo, no mucho menos que de movimientos, digamos, había muchos más representantes de movimientos. Y en estos días se discuten estos 3 temas: tierra, trabajo, techo,
los problemas que hay y también las propuestas que hay, ¿no? Y luego, a partir de eso, se hace una misa, primero con el Papa en el Vaticano y después una reunión en una sala en donde participan además obispos de muchas partes del mundo, obispos elegidos por los movimientos, como por ejemplo de México va Raúl Vera, pero incansable luchador por los derechos humanos. Luchador por los derechos humanos. Promotor de una nueva constituyente y una nueva constitución. Exactamente, o sea, y otros obispos del mismo carácter de otros países que fueron elegidos por los movimientos sugeridos, pero además está el Consejo Vaticano de Justicia y Paz y también la Academia de Ciencias, digamos, la Academia Pontificia de Ciencias, se suma a la iniciativa, aunque ellos mantienen una posición diferente, pero se suman a esa iniciativa. De todas maneras, ninguna de estas instituciones interfiere en la discusión de los movimientos. Y luego hay una reunión con el Papa que dura varias horas. Horas. Sí, es de horas, no es de minutos, es de unas 3 horas, algo así, en donde además cuando finaliza el Papa le da la mano a cada uno de los participantes, pero no solamente lo toca, sino que lo escucha. O sea, cada participante tiene la oportunidad de decirle algo, de darle un mensaje hablado, ¿no? Y el Papa los escucha. Una reunión en la que participó el presidente Evo Morales también. Exacto. En ese momento a esa reunión llega el presidente de Bolivia, Evo Morales, y no llega en su condición de presidente porque el Vaticano alega que no tiene las condiciones para darle recibimiento oficial de presidente. Entonces los movimientos lo invitan a participar como parte de los movimientos. Y cuando él entra, sin embargo, el Papa le da un lugar a su lado. Él es fundador de Vía Campesina, él tiene una larga trayectoria como sindicalista en el campo. Así es. Perdón. No, estamos cruzando palabras. Él entra y está en la reunión y me preguntabas cómo era la reunión. De parte de los movimientos, como había 250 representantes, algunos líderes muy importantes de movimientos con millones de personas, como es el caso de los campesinos en la India o en Brasil, se hace una selección entre los movimientos para que 5 personas hagan una presentación que resume las discusiones de los días anteriores. Y esas personas son de estos 3 movimientos, Tierra, Trabajo y Techo, y hacen una presentación. El Papa a eso responde en parte con una respuesta que tiene preparada, pero que además va haciendo también en ese mismo momento en interacción. Es un diálogo real, genuino. Es un diálogo real, aunque, digamos, ya hay como un intercambio previo. Se le acercan al Papa las ideas que se van a presentar, pero de todas maneras hay un diálogo directo, ¿no? Entonces, y él realmente responde directamente y es absolutamente, se puede sentir el entusiasmo del Papa, se puede sentir que el Papa Francisco piensa que está, como él lo dice, no solamente con la gente que realmente sostiene el planeta, eso lo vuelve a decir en Santa Cruz. La gente que sostiene el planeta. Exactamente, sí. O sea, hay una comunión, dirías tú. Sí, de hecho sí. ¿No? Y además, él dice, no solamente estoy con los que lo sostienen, con los que sufren las injusticias y la devastación que hay ambiental, social, económica, sino con los que están organizados para resistirla y que yo sé, dice que tienen además las respuestas y las alternativas. Un hecho histórico. Yo creo que es absolutamente un hecho histórico. Yo no he visto nada igual, digamos así, en términos de la Iglesia Católica, refiriéndose de esa manera. Está, por supuesto, el antecedente importantísimo de la teología de la liberación, está, por supuesto, todos los diferentes sacerdotes, desde Oscar Romero a todos los que han, digamos, luchado junto a los pueblos, pero en este caso es la primera vez que desde la máxima jerarquía de una institución tan importante en el mundo como la Iglesia Católica, muchas veces para mal y otras veces para bien, ha tenido esta esta intervención tan directa con los movimientos. Y Silvia, la encíclica Laudato Si, resume, retoma parte de esas discusiones, dirías tú, o está en otro registro, en otro proceso de elaboración? No solo lo retoma, de hecho, seguramente o posiblemente el Papa Francisco ya había pensado en esto y también la gente del Consejo de Justicia y Paz, de hacer algo que tuviera que ver con el tema del medio ambiente. Yo creo que el Papa lo traía desde hace mucho tiempo. Pero
él lo anuncia posterior a la reunión con los movimientos sociales. Y la encíclica recoge prácticamente todos los puntos que allí se nombran, ¿no? De una manera u otra, todos los puntos que le plantean los movimientos de una manera están recogidos dentro de la encíclica, ¿no? En donde él habla de la crisis de la biodiversidad, del problema de que los campesinos tienen que tener no solo tierra, sino también semillas. Él reconoce dentro de la encíclica que los campesinos son quienes alimentan a la mayoría de la humanidad con la menor cantidad de los recursos, reconoce la crisis del agua y la nombra y habla de ello en forma muy importante, y como un factor de la contaminación y del desperdicio son justamente la privatización del agua y las transnacionales, eso está en la encíclica. Reconoce la crisis de la biodiversidad, son todos elementos que salen en esa reunión, ¿no? En la encíclica habla de los pueblos indios. Y además habla de los pueblos indios que en la reunión en el Vaticano sí hubieron representantes de pueblos indígenas, como por ejemplo aquí de México, Víctor, el director del Centro Fray Bartolomé de las Casas en de Chiapas, ¿no? Muy ligado a los conflictos comunitarios en la región. Sí, exactamente, que realmente lo es. Él en la encíclica recoge, digamos, como dos factores principales, como dos actores principales a los campesinos y a los indígenas. E incluso la encíclica todo el tiempo, desde el inicio, vuelve a repetir que no se trata solo del medio ambiente, sino que se trata del medio ambiente y la sociedad, y que no están separados. O sea, que hay una pequeña minoría que produce la devastación del planeta por las transnacionales y por las tecnologías que usan, pero por otro lado, y eso lo pone claramente, hay una cantidad de gente organizada en comunidades, y habla de eso, o sea, y desde las comunidades, y dice que quienes más conocen eso, y es un elemento que necesitamos para rescatar el medio ambiente, son las comunidades, sobre todo, él les llama aborígenes, indígenas, y lo dice muy claramente, dice, no, es incluso más grave que perder una especie, es perder un pueblo, una comunidad indígena, un lenguaje, ¿no? O sea, no solo hace un diagnóstico del desastre ambiental, del clima de desigualdad social, sino que también ubica a los sujetos que lo están resistiendo como tal. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar nos sigues platicando de qué sucedió en Bolivia? Muy bien. Y los esperamos a que sigan aquí con nosotros. Vamos a un pequeño corte. Volvemos a este cruce de palabras en muy breves instantes. Estamos en Cruce de Palabras conversando con Silvia Ribeiro sobre la última encíclica papal. Silvia, ¿qué efecto, qué reacción generó la encíclica? Parece ser que no fue muy bien recibida en Estados Unidos, donde el Papa está a punto de llegar. Exactamente. Bueno, la primera reacción casi inmediata a cuando sale la encíclica es de Jeb Bush, uno de los candidatos republicanos, en donde, como él se reclama católico, dice, bueno, a mí el Papa no me va a decir lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Porque el Papa en la encíclica señala claramente que posiblemente el problema más grave que hay en este momento a nivel ambiental en el mundo es el cambio climático, ¿no? Y Jeb Bush está entre los que niegan, digamos, que el cambio climático, si existe, sea un problema. Entonces, es una de las primeras reacciones. Sin embargo, muchos otros empiezan, personajes mundiales, etcétera, a hablar de la importancia de esta encíclica. Y la encíclica tiene mucho impacto porque el Papa además es una figura, digamos, muy mediática, pero yo creo que incluso va a tener mucho más. Es como si fuera, es un poco como se viene gestando un tsunami. Así que, ¿dices que esto va a ser un tsunami? Bueno, los tsunamis son estas olas enormes que acaban cayendo sobre las playas y destrozando lo que hay alrededor, ¿no? Sí, exacto. Lo que quiero decir es que un tsunami se gesta con un enorme movimiento subterráneo, ¿no? Entonces yo creo que además del impacto inicial, ¿no? Yo creo que hay una gestación. Yo acabo de venir, por ejemplo, de países asiáticos, de Filipinas, de Malasia, en donde de nuevo se vuelve a hablar de este tema. Entonces, lo que quiero decir es de que hay algo que se está fermentando por abajo,
no solamente por arriba de mediático, con respecto al mensaje que contiene la encíclica, ¿no? O sea, la encíclica lo que nos dice es no solo un punto de llegada de un proceso de diálogo, de reflexión, sino es también el punto de partida para una etapa de transformaciones. Sí, yo lo creo, por lo menos claramente a nivel de, digamos, de donde hay una colaboración entre las pastorales y los movimientos, pero incluso mucho más allá. La encíclica se dirige a, como él lo dice, a todas las religiones y en general a toda la humanidad, porque es nuestra casa común, se habla del planeta, ¿no? Y yo sí creo que está, digamos así, que tiene un papel transformador. Primero que él hace una crítica también a la Iglesia. Ajá. La hace no solo en la encíclica, la hace antes y después de la encíclica, o sea, y la repite. Hay una autocrítica. Exactamente, hace una autocrítica en la Iglesia en varios puntos y uno de ellos es donde él dice, las encíclicas, a ver, no lo debería haber dicho antes, es como un documento que hace la Iglesia para ordenar, digamos así, es muy vertical la Iglesia también, pero para ordenar en el sentido de orden, pero también de sistematización, los temas más importantes que cree que la Iglesia debe asumir. Entonces, uno de ellos es decir, hay una enorme crisis ambiental, hay enorme injusticia en el mundo, eso está unido. Hay pobres y los pobres están organizados. Y el papel de la Iglesia es estar con ellos. Con ellos. ¿Esto aparece en el encuentro de Santa Cruz? En el encuentro de Santa Cruz es donde más aparece y es muy, muy contundente. ¿Quiénes están allí? En el encuentro de Santa Cruz ya no hay 250 como en el Vaticano, sino que hay 3.000. 3.000 personas. Sí, hay 3.000 en relación personas. Directa con el Papa. Sí, ya con 3.000 es distinto para ser directos, pero hay una mesa de 30. Hay una mesa de 30 que son todos representantes de movimientos que lo acompañan más directamente. Hay 1.500 personas que vienen de movimientos del mundo y sobre todo son de América Latina, aunque llegan también palestinos, kurdos, de varios países de África, de Asia, del Bronx, de Estados Unidos, o sea, pero... Y luego llegan otros 1.500 que son de movimientos de Bolivia, porque es en Bolivia, en Santa Cruz, ¿no? Entonces, a esos 3.000 el Papa se dirige y vuelve a repetir un poco lo mismo cuando dice, bueno, entiendo. Primero dice una cosa fundamental. Luego que sale la encíclica, lo critican, no solamente Jeb Bush por el cambio climático, sino diciéndole, es que el Papa está pidiendo una revolución, dice, ¿no? O, por ejemplo, Newsweek... ¿Y está pidiendo una revolución? Sí. Sí, es lo que dice en Santa Cruz. Bueno, en Santa Cruz, en Santa Cruz lo dice así. El Papa en Santa Cruz dice, bueno, si me quieren criticar, eso lo asumen. Lo que dice textualmente es decir, si ustedes ven que hay tantos campesinos sin tierra, tanta gente sin techo, tanta gente pobre, tanta gente en injusticia, un planeta tan devastado donde el agua, el aire... estamos perdiendo los elementos mínimos para poder vivir. Si ustedes ven todo eso, ¿cómo no vamos a querer un cambio? Yo quiero un cambio, pido un cambio, necesitamos hacer un cambio. Y agrega, un cambio estructural, no un cambio por arriba. ¿Y qué quiere decir el cambio estructural? Y para él el cambio estructural, entonces él dice, y es muy bonito la manera como lo expresa, en el sentido que dice, le habla a los movimientos y le dice, me han llegado... de ustedes muchísimas cartas, además de las reuniones directas. Y junto con sus cartas denunciando lo que viven, me han dado muchísimas formas de resolverlo, porque ustedes saben cómo. De esa enorme diversidad, dice, que ustedes me han mostrado, dice, espero que se den cuenta que hay un hilo conductor. Y ese hilo conductor le llama el tufo del estiércol del diablo, que es la codicia del dinero, las transnacionales. O sea, él hace una crítica... El estiércol del diablo, dice, son las transnacionales, la codicia del dinero. Bueno, dice que los que solamente se mueven por la codicia del dinero, y es en ese momento en donde lo comunica, digamos, y con las transnacionales, con los tratados de libre comercio, o sea, lo empieza a decir. Pero además, digo yo que lo dice en forma muy bonita en el sentido de decir... Todo esto pasa, le dice, yo entiendo que ustedes como cartoneros o como campesinos que no saben si van a tener semillas mañana o si van a tener suficiente agua, o dice, una mujer que está en su casa y que no sabe lo que le va a suceder y que tiene tantos problemas para mantener a su familia, y seguro ustedes piensan, ¿cómo me voy a preocupar por el mundo? Pero entonces él les dice en Santa Cruz, les dice, les quiero devolver la imagen, el mundo se sostiene por ustedes.
Está diciendo a no los hay desvalidos esperanza. de la tierra, a los pobres de la tierra, a los parias, les dice: el mundo se sostiene por ustedes. El mundo se sostiene por ustedes, son ustedes por su trabajo, por lo que hacen, por la comida que nos dan los campesinos, etcétera. No solamente los que sostienen, sino habla y dice: tenemos que transformar toda esta devastación en esperanza. Y cita, de hecho, a la vía campesina sin citarla, diciendo: tenemos que globalizar la esperanza, que es como un poco como la consigna básica de la vía campesina, que es el movimiento campesino más grande, no solamente del mundo, sino de la historia del mundo como movimiento campesino. Silvia, en la perspectiva de la visita del Papa a Cuba y a Estados Unidos, estas dos reuniones, esta encíclica, ¿tú le encuentras algún significado? ¿Refuerza su posición negociadora, dialogante? Bueno, yo creo que Estados Unidos teme a la visita del Papa y también a esta encíclica, ¿no? Porque señala claramente problemas en donde las políticas de Estados Unidos han tenido un papel sumamente nocivo. Seguramente él se dirige, el ir él a Estados Unidos es un poco como lo ha hecho ya en muchas otras situaciones, desafiante de un diálogo, ¿no? Porque él en la encíclica, él plantea además algo así como las salidas. Él habla de los movimientos, pero él también habla de que es necesario que haya realmente un reordenamiento internacional, de que los gobiernos asuman su papel de la función de estar al servicio del público y no de los intereses económicos. Y eso lo reclaman Naciones Unidas y lo reclaman los gobiernos nacionales. Para ti entonces, Silvia, esta encíclica, esta actitud del Papa es una ventana a la esperanza. Yo creo que sí. Silvia, muchísimas gracias por estar hoy en Cruce de Palabras con nosotros, y a ustedes, amigas, amigos, les agradecemos su compañía y nos vemos en la próxima aquí por Telesur. Bye.